Hola, hola, espero que estén bien, súper bien. Hay que agradecer a Dios por la vida y la salud, tanto de ustedes como la mía y del mundo entero. Bien, estamos iniciando la semana 31, día 1. Entonces, nos comprometemos con nuestros estudios y nuestros sueños. Estando cerca a culminar el 5º grado de primaria y próximos a iniciar otra etapa de escolaridad, te surgen ciertos temores, desintereses e incertidumbres. Por ello, es importante que tengas en cuenta el propósito de culminar satisfactoriamente tus estudios. También te habrás dado cuenta de que algunos de tus compañeros han dejado de estudiar por diversos motivos. ¿Por qué nos desmotivamos? ¿Qué acciones podemos proponer para continuar con nuestra educación sin dificultades? Esas son dos de las preguntas. Frente a esta situación, tendrás la oportunidad de investigar para descubrir cómo mantenerte motivado te ayudará a aprender mejor. Asimismo, podrás comprender cómo aprende nuestro cerebro. También identificarás tus dificultades y podrás plantearte retos que te permitan comprometerte contigo mismo y buscar alternativas de mejora para culminar satisfactoriamente tu educación. Además, podrás hacer algunos cálculos que te ayudarán a tomar algunas decisiones para tu plan. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, las actividades que desarrollarás te permitirán responder al reto. Una de las preguntas: ¿cómo puedo comprometerme a continuar con mi educación a pesar de las dificultades? Y además elaborarás un plan de hábitos de estudio y superación personal donde se visualicen tus compromisos personales y tu perseverancia. Bien, entonces vamos a ver cuál es nuestra actividad. La actividad es: conocemos la historia de Carlos y Laura, de dos estudiantes del 5º grado. El área es personal social y la competencia construye su identidad. El propósito de hoy es: hoy iniciamos una nueva semana conociendo las historias de Carlos y Laura, dos niños que realizan clases virtuales en el contexto de la pandemia. La meta es explicar las emociones que te surgen al realizar actividades y tareas escolares en el contexto de la pandemia a partir del análisis de los casos de Carlos y Laura. Bien, entonces, aquí va algunos criterios que tú vas a aprender. Para lograr la meta, explicarás cómo te sientes respecto a la realización de actividades y tareas escolares en la situación actual de la pandemia. Debes tener en cuenta estos criterios. Describir cómo en tu situación personal respecto a la realización de las actividades y tareas escolares en el contexto de la pandemia, donde indicarás tus fortalezas y dificultades. Otro de los criterios. Describir tus sentimientos respecto a las actividades y tareas escolares que realizas, indicando qué causa esos sentimientos. Otro criterio: explicar tu postura respecto al dilema de continuar o no realizando las actividades y tareas escolares en la situación de la pandemia. Es decisión tuya. Para explicar cómo te sientes respecto a la realización de las actividades y tareas escolares en la situación actual de la pandemia, lo primero que harás es leer el anexo, ¿no? Las historias de quién, de Carlos y Laura, que están disponibles en la sesión de los recursos de la plataforma, ¿no? De la página web. A continuación, acá te presento las dos historias, ¿no? Yo te acompaño a leer. La historia de Carlos. Carlos vive con su mamá, su tía y su hermana de 6 años. Últimamente se siente cansado porque le han asignado más tareas en la casa desde su mamá ha vuelto a trabajar fuera del hogar después de la cuarentena. Entonces la mamá
de Carlos, regresó a trabajar. Bien, ahora debe cuidar a su hermanita, ayudarla a hacer sus tareas, calentarle la comida y asegurarse de que coma lo necesario. Antes tenía el apoyo de su tía, pero ella ha tenido que viajar. Carlos siente que ya no tiene tiempo para ver los programas de Aprendo en Casa, ni para cumplir con las actividades que su profesora le asigna. Cuando se pone a hacer las actividades del colegio, a veces le falta tiempo y le es difícil entender qué es lo que se espera que haga. Se siente estresado y piensa que no puede hacer todo bien. Carlos ha decidido organizar mejor su tiempo para continuar ayudando en casa y a la vez realizar sus actividades escolares lo mejor posible. Pues él siempre fue un buen estudiante y no quiere dejar de serlo. Además, quiere ser arquitecto cuando sea mayor y sabe que solo lo logrará estudiando. Bien, entonces vas a responder estas preguntas. ¿Cuáles son las fortalezas de Carlos? ¿No? Una de las fortalezas es que es perseverante y también está apoyando a la mamá, ¿no? Tiene ese don. ¿Cuáles son las dificultades de Carlos? Bueno, las dificultades que se complican, ¿no? Ya él no tiene mucho tiempo para poder ver las actividades Aprendo en Casa. Entonces, es una de las dificultades, pero tú puedes encontrar más anotas ahí en tu pregunta. ¿Cómo crees que se siente Carlos? Carlos ya se siente cansado, ¿no? Estresado, con ganas de dejarlo, pero al final no lo deja, ¿no? Se programa. ¿Por qué creéis que Carlos se siente de esa manera? ¿No? Porque tiene ya muchas tareas, se le ha complicado, ¿no? Mamá fue a trabajar, papá fue a trabajar, la tía fue de viaje, entonces está todo a su responsabilidad. ¿Qué decisión ha tomado Carlos? La mejor decisión, porque quiere seguir aprendiendo en casa, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque él quiere ser profesional y la única forma dice que lo va a lograr, es estudiando, ¿ves? ¿Qué opinas acerca de la decisión de Carlos? A ver, ¿tú qué dirías? Yo digo que está muy bien, que está tomando una decisión positiva, pese que tiene dificultades, pero él lo sabe sobrellevar. Entonces, ¿cuál será tu postura tuya? Bien, vamos a leer el caso, la historia de Laura. Te acompaño a leer. Laura siempre se ha esforzado por hacer bien sus tareas, ¿no? Sin embargo, está muy preocupada porque últimamente siente que no logra comprender algunos de los textos que su profesora le envía. Estos son cada vez más largos e incluyen palabras que no conoce. Siente que no es buena para la lectura de ciertos temas. Su profesora le ha dicho que debe leer usando el diccionario, pero cuando se propuso hacerlo, se sintió frustrada porque igual no comprendía algunas palabras. Hoy, nuevamente su profesora ha enviado un texto que le cuesta mucho comprender. Ante esta situación, ha decidido no seguir leyendo, piensa que es mejor evitarse un momento en el que se sienta fastidiada. Bien, ahora vas a responder también y vas a conocer cuáles son sus fortalezas, dificultades y sentimientos de Laura. Responde las siguientes preguntas. ¿Cuáles son sus fortalezas de Laura? Bueno, al inicio dice que estaba tratando de leer, ¿no? Hacía sus tareas, pero sin embargo le preocupa, ¿no? Y se siente que no comprende los textos largos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son sus dificultades? Es que en que cada vez las lecturas son más largas y ya no comprende. Es su dificultad, ¿no? ¿Cómo crees que Laura se siente? Se siente frustrada, fastidiada, aburrida, ¿no? ¿Y qué decisión ha tomado? De no leer más, ¿no? De ya no seguir Aprendo en Casa. ¿Ustedes creen que estará bien? No, ¿no? Tiene que tomar otras medidas, ¿no? ¿Qué opinas acerca de la decisión de Laura? A ver, ¿qué opinarías tú? Yo diría que Laura, ¿no? Está haciendo mal porque ella tiene que
habituarse a la lectura, ¿no? Habituarse al diccionario y tratar de comprender. Pero para esto tiene que apoyar la mamá o alguien en casa, ¿no? Yo sé que ustedes también están pasando lo mismo, pero tienen que motivarse para poder lograr todo. Bien, una vez que hemos leído, vamos a empezar a ver. Para explicar cómo te sientes respecto a la realización de las actividades y tareas escolares en la situación actual de la pandemia, lo primero que harás es leer, que ya es leído, ¿no? Que se encuentra en la plataforma. Como has leído, Carlos y Laura se encuentran en una situación difícil, pues deben realizar sus tareas escolares, pero siente que no puede hacerlo, ¿no? En el caso de Carlos, las múltiples actividades que debe hacer por cuidar a su hermanita, ¿no? Le impiden concentrarse en sus propias tareas y actividades escolares. Por su parte, Laura siente que no logra comprender algunos textos, ¿no? Que su profesora le envía y ha decidido no seguir leyendo al respecto. Tú responde a ver la siguiente pregunta en tu cuaderno, ¿no? ¿Has pasado por alguna situación similar a la de Carlos o a la de Laura al realizar tus actividades o tareas escolares? Tú vas a responder, ¿no? Describes brevemente cómo es tu situación personal. Bien, Carlos y Laura tienen fortalezas, dificultades y diversos sentimientos que surgen de la situación en que se encuentran. Seguramente tú ya las identificaste al leer y responder las preguntas del anexo, ¿no? Las preguntas anteriores. Bien, entonces, a responder. Una de las fortalezas de Carlos, ¿no? Carlos es una de sus fortalezas que es una responsabilidad, es responsable. Pues cuida a su hermanita para ayudar a su mamá. La dificultad que tiene él es que el tiempo no le alcanza, ¿no? Para realizar bien sus propias actividades de aprendo en casa. Entonces, probablemente Carlos se siente mal y angustiado por la falta de tiempo para realizar sus propias actividades y tareas, pero él no se rinde, ¿no? Es perseverante. En cambio, Laura, ¿no? La fortaleza de Laura es que siempre se esfuerza por hacer bien sus actividades y tareas escolares, ¿no? Es una de las fortalezas. Pero tiene dificultad para comprender algunos textos que lee, especialmente los que son más largos, más amplios, ¿no? Por ser muy largos, ¿no? Probablemente se siente mal y se frustra por no lograr comprender los textos que le asignan. Así como Carlos y Laura, todos tenemos fortalezas, dificultades, sentimientos, ¿no? Surge al realizar alguna actividad o tarea. Acá vas a responder tú las preguntas. ¿Cuáles son tus fortalezas al realizar tus actividades y tareas escolares en el contexto de la pandemia? Esto ya viene a ti, ¿no? Tú vas a responder esas preguntas. ¿Cuáles son tus dificultades? También lo escribes ahí. ¿Cómo te sientes al respecto? ¿No? ¿Cómo te sientes? Si te sientes frustrado, contento, alegre, qué sé yo, ¿no? ¿Por qué te sientes de esa manera? También dices el por qué, ¿no? Bien, la decisión. Por otro lado, Carlos y Laura tomaron una postura respecto a su situación. Carlos dice, Carlos ha decidido organizar mejor su tiempo para continuar ayudando en casa y a la vez realizar sus actividades y tareas escolares lo mejor posible, pues él siempre fue un buen estudiante y no quiere dejarlo de ser, ¿no? ¿Por qué? Porque él quiere ser profesional, dice. Laura, en cambio, Laura ha decidido, dice, no seguir leyendo, ¿no? Ya lo va a dejar, se da el abandono. Piensa que es mejor evitar un momento en el que se siente fastidiada, ¿no? Pero eso, lo de Laura no está bien. Bien, Carlos ha decidido esforzarse y continuar realizando sus actividades y tareas escolares, mientras que Laura ha optado dejar de realizarlos, ¿no? Este es un dilema en el que probablemente se encuentran muchos niños de ustedes del país, ¿no? De todo Perú y a nivel mundial. Pues cualquier decisión que tomemos, ¿no? Tendrá consecuencias positivas o consecuencias negativas que debemos asumir con responsabilidad. En este caso, Carlos está tomando una posición positiva, ¿no? Porque está continuando, pese de las dificultades, él va a continuar, dice, ¿no? En cambio, Laura está optando por una decisión negativa, porque ella
va a tirar la toalla, ya no quiere saber nada de las lecturas, está fastidiada. Pero luego va a recapacitar seguro. Vas a completar en tu cuaderno. Carlos debe esforzarse y seguir realizando sus tareas escolares. ¿Por qué? De esa manera aprende. Carlos quiere ser arquitecto, dice, cuando sea mayor, por lo que debe seguir estudiando para lograrlo, ¿no? Entonces Carlos está tomando una decisión positiva frente a organizar sus tareas. Completas las líneas. Y Laura, si Laura deja de realizar las actividades de la lectura, puede jugar todo el día, ¿no? Puede jugar todo el día. ¿Pero qué? Está tomando una decisión negativa, ¿no? Que le va a entorpecer su labor académica, ¿no? Hasta puede repetir el año. ¿Por qué? Porque ya está dejando de hacer las tareas, dejando de leer, ¿no? Lo que le estaba ordenando su maestra. Entonces tú lo completas ahí. Ahora que has analizado las posturas de Carlos y Laura, coméntanos, dice la tuya, ¿no? Argumenta lo tuyo ya. Y responde las preguntas. ¿Cuál es tu postura respecto a la realización de tus actividades y tareas escolares en el contexto de la pandemia y por qué? ¿No? A ver, ¿qué decisión vas a tomar? ¿No? ¿Cómo estás? Acá yo te estoy dando un modelo, ¿no? De algunas frases, ¿no? Que tú lo puedes mejorar, ¿no? Porque ahí te dice esto, que escribas una explicación sobre cómo te sientes respecto a la realización de las actividades y tareas escolares, ¿no? En la situación de la pandemia, ¿no? Cómo presentan tus emociones, tus fortalezas, ¿no? Y tus dificultades, ¿no? Y qué decisión has tomado. Bien, entonces, mis emociones, fortalezas y dificultades para seguir aprendiendo en casa. Bien, entonces, uno de ellos, reflexionar. Yo, como estudiante, ¿no? De 5º grado, vivo con mamá, papá, mi hermano menor, me siento muy alegre por tener una hermosa familia, pero al mismo tiempo muy apenada por la pandemia, ¿no? Que está perjudicando a nivel mundial, la cual ya no podemos ir al colegio. Sin embargo, doy gracias a Dios que estamos sanos de salud y hasta la fecha sigo con el entusiasmo de cumplir alegremente con mis tareas de aprendo en casa. Bien, reconocer mis fortalezas me mantiene perseverante, ¿no? Con las clases de aprendo en casa, es una de mis fortalezas, ¿no? De ser perseverante y responsable. Me gusta leer todas las lecturas que envía mi maestra porque de ahí aprendo a analizar, reflexionar los diferentes casos que nos presenta como ejemplo. Porque mi meta, cuando sea grande, quiero ser una gran profesional, especialmente seguir la carrera de medicina para encontrar la vacuna a las diferentes enfermedades. A ver, ¿qué es lo que quiere lograr esta niña? ¿No? Lo otro, explicar sobre una de las dificultades es que nos quedamos solos en casa. ¿Quién? La niña y su hermano, porque mamá y papá salen a trabajar, ¿no? Para sustentar el hogar y no nos falte lo necesario, especialmente la alimentación nutritiva. Y yo me quedo a cargo de mi hermano menor para ayudar con las tareas y otros quehaceres. Pero ya me voy organizando. Sé que es difícil, pero no imposible. Sin embargo, he tomado la decisión, acá he tomado la decisión, ¿no? De seguir adelante con mis clases virtuales porque quiero ser la mejor, ¿no? Entonces, tú también vas a colocar, ¿no? Ahí tu explicación de tus fortalezas y tus dificultades, tus emociones y al final tu decisión, ¿no? Y vas a colocar quién es el autor, tú mismo, ¿no? Y de qué grado eres, de 5º. Entonces, muy bien. Ahora, después de haber escrito, con tu lista de cotejo te vas a evaluar. Acá están los criterios. En la explicación describes cómo es tu situación personal respecto a la realización de actividades, tareas escolares en el contexto de la pandemia, donde indicas tus fortalezas y dificultades. Me imagino que sí, coloca así. En la explicación describes tu sentimiento respecto a las actividades y tareas escolares que realizas, indicando sus causas. Sí, porque tú eres campeón. Explicas tu postura respecto al dilema de continuar o no realizar las actividades de las tareas escolares. También tu decisión tiene que ser positiva siempre, ¿no? Responde las preguntas.
¿La explicación que escribiste cumplió con todos los criterios? Me imagino que sí, ahí respondes. ¿Qué debe mejorar? ¿Qué harías para mejorar? Si es necesario mejorar tu explicación, ¿no? Lo tienes que mejorar. Ahora sí, reflexiona y contesta tus preguntas. ¿Qué dificultades tuviste? ¿No? ¿Cómo las superaste? ¿No? Entonces tú vas a explicar tus logros. Bien, vamos a dar gracias a Dios por todo. Dios les bendiga y con mi persona hasta la